Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jesús Mosía y bienvenidos a mi canal, Sabiduría Espiritual. El día de hoy vamos a continuar con esta sesión de capítulos de El origen de la raza reptil. El día de hoy tendremos el cuarto episodio, ya con esto cerraríamos ese tema. Es un tema interesante, chicos, porque nos da la posibilidad de pensar, de tener un poquito de mente abierta y considerar que tal vez sí existan este tipo de personajes con apariencia reptil, humanoides pero con apariencia reptil. Si esta es la primera vez que estás viendo uno de estos videos de esta sesión o de esta saga, pudiéramos llamarlo así, te invito a que puedas ver las primeras para que vayas entendiendo cómo es que vamos desarrollando y tratando de dar una explicación de cómo es que se originaron estas razas. Como les comento, el día de hoy cerraríamos ya con todo este compendio o con toda esta saga de el origen de las razas reptil. Pero antes de entrar de lleno con el tema, chicos, quiero extenderles nuevamente la invitación. El próximo sábado, sábado 8, aproximadamente entre las 11 o 12 del día, hora centro de la Ciudad de México, daremos inicio al estudio de El libro secreto de Juan. Iniciaríamos con una pequeña introducción, analizaríamos el capítulo 1, daríamos lectura al capítulo 1 y después tendríamos una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Todo esto lo vamos a hacer desde mi cuenta de TikTok. Si aún no te has unido a mi cuenta de TikTok y estás interesado en la lectura de este libro, que de hecho forma parte de lo que vamos a analizar el día de hoy, entonces puedes unirte a mi cuenta de TikTok y esperar para el día sábado para darle inicio a la lectura. Como les menciono, vamos a tener una pequeña introducción y daríamos lectura al capítulo 1, una pequeña sesión ahí de preguntas y respuestas. El tiempo aproximado que nosotros tomaríamos sería de 1 hora a 1 hora y media aproximadamente y daríamos por terminada la sesión. Entonces, chicos, si estás interesado en participar en el estudio de El libro secreto de Juan, te espero el sábado 8 a las 11 o 12 de la tarde de la hora centro de México. Todavía lo voy a decidir, muy probablemente sea a las 12. En esta semana voy a estar haciendo publicidad allí en mis redes sociales y también aquí en YouTube, en mi canal de YouTube, haría algún flyer y se los compartiría para que estuvieran atentos y se puedan unir. Por ahí les voy a dejar algunas imágenes de mi canal o de mi cuenta de TikTok. Y chicos, pues haciendo a un lado todos los protocolos de inicio, vamos a entrar de lleno con el tema. ¿Qué es lo que nosotros vamos a analizar en el día de hoy en el origen de las razas reptil? Como les mencionaba, chicos, este ya sería el último capítulo que nosotros estaríamos analizando. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a estudiar? ¿Cuál sería el tema principal o cómo es que nosotros cerraríamos esta saga de 4 videos en donde estuvimos analizando cómo en una etapa de tiempo-espacio incontable para la mente humana ordinaria, estamos hablando de un tiempo atrás, antes de que existiera la raza adámica, ya existían humanos. Y aquí es donde nosotros tenemos que darnos la posibilidad de tener la mente abierta y de pensar que no somos los únicos en el universo. En esta historia que nos está contando el libro secreto de Juan, que lo hace de una manera muy, muy bien, nos habla de una humanidad que toma decisiones incorrectas y que engendra dentro de sí un pensamiento. Este pensamiento es exaltarse por encima de la misma creación. Por ahí también en el primer video hicimos un análisis acerca de que Dios no es alguien, sino que Dios es una conciencia, es un espíritu invisible. También se hace mención de una luz inconmensurable, en donde esta conciencia representada, si pudiéramos imaginarlo, en una luz que incluso nuestros propios ojos materiales, si volteamos a verlo, no lo pudiéramos contemplar en toda su hermosura. No tenemos esa capacidad, estando en la materia no tenemos esa capacidad para observarlos.
y si pudiéramos voltear a verlo, no pudiéramos comprender la luz que emana el Padre Universal. Y llega un momento en el que esta misma luz, en pequeñas fracciones diminutas de chispas de luz, empieza la creación, en donde forma soles, planetas, tiempo, espacio, leyes, gravedad, gases, minerales, y en su propia causa de expansión, pues empiezan a formar lo que aparentemente nosotros conocemos, ¿no? Como galaxias, sistemas solares, sistemas planetarios y obviamente pues la vida dentro de los planetas. Entonces, o teniendo este contexto de lo que hemos estado analizando, esta humanidad tiene un pensamiento. Su pensamiento es exaltarse por encima de la misma creación, creerse superior y que no hay nadie como él. Este tipo de pensamiento lo llevó a esta humanidad a violentar el mismo cosmos, a violentar su mismo cuerpo humano, a tal grado de que en vez de evolucionar, involuciona, se degrada a sí mismo. Entonces, todo esto es lo que hemos estado estudiando en estos 3 videos y con esto vamos a concluir, porque hay una etapa en la historia que nos está contando el libro secreto de Juan, en donde esta humanidad crea un humano, ojos, nariz, boca, pelo, extremidades, en la materia, que le da por nombre el Adán, pero este humano no se puede mover. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esta humanidad en su ignorancia, que lleva por nombre el primer gobernante, o Yaldabaoth, tiene un pensamiento, y eso es lo que nosotros vamos a analizar. Vamos a empezar a analizar ahí, porque el humano Adán cuando lo crea no se puede mover, y hace mención que es durante mucho tiempo. Entonces, él está viendo cómo puede tener esa capacidad de darle movilidad al cuerpo humano. Y aquí sucede algo interesante y es donde vamos a empezar a analizar. Y también, bueno, el punto que quería llegar es que ellos al momento de encontrar el modo o el método de hacer funcionar al Adán, ellos se quedan sin chispa divina. Y también es una parte que nosotros vamos a analizar. Ahí por ahí me estoy brincando el análisis. Vamos a pasar a esa diapositiva. Y este sería el análisis, ¿no?, que nosotros vamos a hacer de este episodio, el capítulo 4, el origen de las razas reptil. Vamos a analizar nuevamente cuáles son los 5 destellos o las 5 estrellas que llegan a esa dimensión de Yaldabaoth, que le aconsejan que insufla su espíritu en la cara de Adán. Eso es algo que nosotros tenemos que analizar. Después vamos a analizar también esta frase que aparece ahí en la documentación del libro secreto de Juan, donde hace mención de una orden sagrada. Necesitamos entender, porque aquí nos va a explicar por qué estos personajes ya no pueden tener chispa divina. Y por último, vamos a ver ahí un pequeño análisis muy interesante de cómo estos personajes empiezan a crear cuerpos duplicados, que ya vimos también en el episodio 3 de esta misma saga cuando estuvimos analizando los Wind Makers. Ahí en el video anterior, por ahí voy a dejar una playlist, en el episodio 3 o en el capítulo 3, por ahí analizamos otra documentación y otra cosmología que tiene que ver con los Wind Makers. Y habla acerca de la historia de Lucifer, el plan de Lucifer y cómo es que crea androides humanos. Entonces, ahí está muy, muy relacionado. Y vamos a hablar un poquito también acerca de los Anunnaki. Solamente una pequeña embarradita ya para cerrar. Y con esto concluiríamos con toda esta saga que hemos estado analizando de el origen de las razas reptil.
Y chicos, como les mencionaba, vamos a iniciar con este primero, ¿no? Con los 5 destellos. Necesitamos entender qué son los 5 destellos. Ya hablamos un poquito acerca de esta humanidad de Sofía, que tiene pensamientos corruptos, engendra un egregor. Realmente eso es lo que engendra en su corazón. Ideas falsas sobre el cosmos, sobre la vida, violencia en todos los aspectos, en la creación de humanos, violencia en el mismo cosmos, en planetas, a través de ciencia, tecnología. Ellos tienen cierto conocimiento o cierto grado de entendimiento de ciencia y ellos las violentan. Esta violencia lo toman por estandarte, como si fuera algo natural del cual nosotros también debemos de vivir y por tal razón replicar este tipo de violencia. Entonces, hay una imagen que se les muestra para que puedan copiar ese modelo. Se les manifiesta la imagen o un personaje o un humano perfecto, un pijeradamas, un humano de luz. De ahí ellos toman este arquetipo para formar al humano físico, al humano material, pero no le pueden dar vida y dice que durante mucho tiempo pues no se movió. Vamos a continuar leyendo el capítulo 10 para entender qué son estos 5 destellos o estas 5 estrellas. Dice, todos los ángeles y demonios trabajaron juntos hasta que dieron forma al cuerpo psíquico, mas durante mucho tiempo su creación no se agitó ni movió en absoluto. Cuando la madre quiso recuperar el poder que había cedido al primer gobernante, rogó al Padre más misericordioso de todos. Ahora, chicos, algo que nosotros debemos analizar en estos primeros 2 versículos. ¿Qué quiere decir cuando dice la madre quiso recuperar el poder? Recordemos que en capítulos anteriores y sobre todo en el capítulo 5, cuando empieza la creación y después hace mención del pijeradamas, hay un elemento que le otorga y es un poder de mente inconquistable. Y esta frase de el poder de una mente inconquistable tiene mucha interpretación, chicos, porque estamos hablando acerca del albedrío, de la libertad de poder actuar por sí mismo, cual si fuese el mismo Dios. Actuar, pensar, razonar, incluso crear, cual si fuese el mismo Dios. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esta humanidad? Recordemos que la misma historia nos va hablando de unos que toman este egregor de la violencia en todos los aspectos, que lo consideran como verdad absoluta y como verdad para regir el universo, la violencia en todos los aspectos. Violentar el cosmos, violentar figura humana y violentar la creación. En este caso, pues estamos hablando incluso de la sexualidad en todos los aspectos, en todos los sentidos. Pero hay otra parte de esta humanidad que se da cuenta que lo que están haciendo está mal. Y aquí esta parte donde dice la madre quiso recuperar, está hablando de esa humanidad que se arrepintió, que formaba parte de la humanidad de Sofía y se da cuenta que lo que estaban haciendo estaba mal. Pero la otra mitad o la otra parte que continuó violentando se apodera de ellos, de esta humanidad, quitándoles la libertad de pensar y de razonar, incluso invitándolos a la violencia, teniendo un control por esta misma humanidad. Entonces, cuando ellos se dan cuenta de que realmente estaban violentando absolutamente todo, pues ellos se arrepienten. Y dice, la madre quiso recuperar el poder que había cedido al primer gobernante. Y esto es lo que nosotros debemos de entender. Ellos querían recuperar su libertad de pensamiento.
de poder pensar, razonar y actuar cual si fuese el mismo Dios. Ellos también estaban buscando una oportunidad para poder resarcir todo el daño que habían estado haciendo. Entonces aquí hay algo interesante porque en los capítulos anteriores habla de que su amante no había colaborado con ella, pero que ahora sí su amante participó y le propone un plan. Dice que le otorga un poco de luz, y este luz pues es el plan que nos va a ayudar a nosotros, o que va a ayudar a esta humanidad a elevarse nuevamente hacia la luz. Entonces, ya para cerrar, chicos, esta explicación de este versículo 2 del capítulo 10, cuando dice la madre quiso recuperar el poder que había cedido al primer gobernante, se refiere a eso, a ese poder de tener un libre pensamiento, un libre actuar. Dice, y rogó al Padre más misericordioso de todos. Ahora pasemos al versículo 3, dice, con una orden sagrada. Y esto es lo que nosotros vamos a analizar en este momento. Dice, el Padre envió 5 estrellas al reino de los ángeles del primer gobernante. Dice, ellos, y se refiere a las 5 estrellas, y ahorita vamos a leerlo en la versión en inglés porque sí viene muy, muy diferente. Ellos le aconsejaron pensando en este propósito, para que pudieran recuperar el poder de la madre. Esto es, pues, su albedrío, su libertad de pensamiento, de actuar. Ellos le dijeron a Yaldabaoth, insufla un poco de tu espíritu en la cara de Adán, y entonces el cuerpo se levantará. Él insufló su espíritu en Adán. El espíritu es el poder de la madre, mas él no se dio cuenta de esto porque vive en la ignorancia. Entonces, vamos a leer la versión en inglés, chicos, porque creo que aquí es donde vamos a empezar a dar la explicación. Son los mismos versos, nada más que es la versión en inglés. Dice, por su sagrado mandato envió 5 luces. Y aquí ya es completamente diferente. Esta simple palabra de luces no tiene nada que ver con estrellas. En forma, fíjense bien, y aquí es donde cambia, chicos. Aquí es donde cambia y debemos de prestar atención. Dice, en forma de los principales consejeros de Yaldabaoth. Esto provocó que Yaldabaoth perdiera el poder divino de su madre. Si se fijan, es un contexto completamente diferente y también tiene simbología y tiene interpretación, chicos. Ahora, estos 5 luces o estos 5 estrellas o estos 5 destellos que aparecen en forma de los principales consejeros de Yaldabaoth, está haciendo mención, chicos, de un pensamiento. Esa es la simbología. No es que ahí haya estado un personaje, otro personaje acá de este lado, ahí en concilio, y que le hayan aconsejado eso. No es eso. Recuerden que esta humanidad anteriormente era una humanidad luz, que con el paso del tiempo, a través de miles de años, incontable para la mente humana ordinaria, ellos violentaron. Después de su degradación o de su involución, ellos crean un cuerpo humano. Su pregunta era cómo hacerlo mover. Ellos en este análisis, cuando crean al humano Adán, que sus intenciones de crearlo era de que este Adán pudieran adorar a estos personajes, a Yaldabaoth. Y fíjense, esto es algo interesante, porque siempre ha sido su intención que los Adanes puedan adorar, arrodillarse, ser mansos, sumisos ante estos personajes, que se les considere como su creador, como su Dios.
Ahora, la reflexión es que estos humanos, aún en ese momento, dentro de ellos tenían la chispa divina. ¿Y qué es lo que hace el Padre más misericordioso de todos? Es que ejerce en ellos un pensamiento. El pensamiento es que ellos puedan otorgarle esa porción de luz, esa chispa divina, que se lo pudiera quitar y se lo pudiera entregar a ese Adán. Ahora, para poderlo irlo aterrizando, chicos, recordemos que ellos tienen conocimientos científicos. ¿Qué es lo que hacen? Es que ellos entienden que dentro de ellos se encuentra una luz, una chispa especial que hace posible, incluyéndonos a nosotros, incluyendo a los animales, incluso pequeños animales que solamente su ejercicio es arrastrarse sobre la tierra y respirar, tienen esa pequeña y diminuta chispa de luz llamada vida. Ellos en sus conocimientos científicos comprenden de cierta manera esa esencia, esa chispa divina. Científicamente lo entienden. Entonces ellos entienden que tienen que otorgárselo, arrebatárselo de sí mismo y otorgárselo a ese humano para poderlo ver con vida. Eso es lo que ellos entienden. Ahora, el análisis que nosotros debemos de entender es qué son estas 5 luces, estos 5 destellos. Pero antes de eso vamos a continuar leyendo. Dice, le dijeron a Yaldabaoth, sopla parte de tu espíritu, y aquí no dice sopla tu espíritu. Si se fijan, acá en la versión en español sí viene muy diferente. Dice, ellos le aconsejaron pensando este propósito para que pudieran recuperar el poder de la madre, y en el versículo 5 dice, ellos dijeron a Yaldabaoth, insufla un poco. Y aquí en la versión en inglés viene muy diferente. Dice, sopla parte, una porción. Eso es lo que él piensa. Entregar una pequeña porción de esa luz en el humano Adán, en el rostro de este hombre, y su cuerpo se levantará. Yaldabaoth sopló parte de su espíritu en el hombre. Ese espíritu era el poder divino de su madre, y esto es lo que nosotros vamos a entender, chicos. Vamos a entender este poder divino y vamos, porque están relacionados, están separados pero están relacionados. Lo que es el poder divino de la madre y las 5 luces que se aparecen o que se presentan. Eso es lo que nosotros debemos entender. Dice, él no comprendía lo que sucedía, pues vivía en la ignorancia. El poder divino de su madre, y aquí está generalizando. El consejo fue, sopla una parte, una pequeña porción de tu luz. Pero aquí dice que no se fue una pequeña parte. Dice el poder, o sea, todo por completo, el poder divino de su madre abandonó a Yaldabaoth y entró en el cuerpo humano psíquico moldeado a la imagen primordial. Se está refiriendo al Pijera-Damas. El cuerpo humano se movió, se fortaleció y resplandeció. Ahora, ¿cuáles son estas 5 luces, estos 5 destellos que dentro de Yaldabaoth o de esta humanidad del primer gobernante trabajó dentro de ellos en su pensamiento, en su intelecto, y le aconseja que otorgue su luz? Vamos a ver qué son estos 5 destellos, y estos, chicos, nosotros los podemos encontrar en el capítulo 3, en donde habla acerca de Bárbelo, en donde revela a la fuerza a ella, y sobre todo una de las revelaciones más importantes del capítulo 3 es que nos revela la identidad del Espíritu Santo. Un capítulo muy interesante porque siempre se nos ha enseñado que el Espíritu Santo
forma parte de la Trinidad. En el cristianismo es Dios Padre, Dios Hijo y al final dejan al Dios Espíritu Santo. Y acá en el capítulo 3 nos revela que el Espíritu Santo es la fuerza, ella es la fuerza femenina, tan importante en luz y en poder como el mismo Padre de todos. Hace mención de otro nombre como Bárbelo. Hace mención que tiene ciertas características. Y aquí vamos a ver los 5 destellos de los cuales toda la creación posee, chicos, incluyéndonos en este momento a nosotros. Dice el versículo 17 del capítulo 3, este es el reino de los 5 del Padre. Es la primera humanidad, la imagen del Espíritu invisible. Y no es que tenga una figura humana, no se está refiriendo a una imagen, sino que son las bases en donde esta luz inconmensurable en un futuro, que en este caso estamos hablando del capítulo 4, va a tener una evolución y empieza la creación. Y toda la creación lo impregna de estas 5 estrellas, de estos 5 destellos o de estas 5 luces. Para cerrar, cuando digo que esta es la imagen del Espíritu, a eso se está refiriendo, a las bases fundamentales de la creación y del Padre. Uno es que posee el pensamiento anterior, y aquí hace mención de Bárbelo. 2, pensamiento junto con conocimiento anterior. Cuando estamos hablando de todo, cuando dice anterior, se está refiriendo antes de la creación, en donde todo estaba en conjunto con la luz inconmensurable, antes de que sucediera esa expansión, en donde se forman tiempo, espacio, leyes, fuerzas gravitacionales, gases, minerales y, por ende, con esta inteligencia que no comprendemos, empiezan a gravitar y se forman soles, estrellas o superestrellas, galaxias, sistemas solares, planetarios, vida. Entonces, cuando hablamos del pensamiento anterior se está refiriendo a esa luz. Y el conocimiento anterior se refiere a esa preexistencia en la luz. Todo lo que tiene vida posee ese conocimiento. Dice, y aquí viene lo importante, chicos. Poseen también inmortalidad, vida eterna. Fíjense las 2 palabras, inmortalidad y vida eterna. Y el 5º elemento es la verdad. Toda la creación lo posee. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Es que estos 5 destellos funcionan en el mecanismo intelectual de Yaldabaoth. Y esto es lo que le aconsejan. Entonces, regresando y entendiendo cuáles son las 5 luces, los 5 destellos que ejercen, porque hasta ahí en esos momentos el primer gobernante, Yaldabaoth, o esta humanidad que no se arrepintió, aún poseían esa chispa divina. Entonces ellos le aconsejan que insufla su espíritu en la cara de Adán. Ahora, cuando dice que ellos eran ignorantes, ellos no sabían que iban a perder estos 5 elementos. Vamos a continuar, chicos, con los demás versículos para darle movilidad, porque sí es un poquito largo. Dice, así el poder de la madre salió de Yaldabaoth y entró en el cuerpo psíquico que había sido hecho como el uno, que es desde el principio, haciendo mención del Pijeradamas, una réplica idéntica. El cuerpo se movió y se hizo poderoso y fue iluminado. Y aquí hay algo interesante, chicos. Aquí es donde debemos ir atando cabos con la historia que aparentemente tenemos contada en el Génesis. Dice, enseguida el resto de los poderes sintieron celos. Ahora, esto es una simbología. No se está refiriendo a los poderes de la madre, se está refiriendo a Yaldabaoth y sus huestes.
Ahora, aquí la palabra celos, chicos, en la versión en inglés dice envidia. Muy diferente los celos a la envidia. Entonces, aquí nada más debemos de considerar esta parte que hace mención de la envidia. Ellos sienten envidia. Aquí la pregunta es, y aquí es donde nosotros debemos empezar a hacer conexiones. ¿Envidia de qué? Aquí está, chicos, en la parte de arriba. El cuerpo se movió, se hizo poderoso y fue iluminado. Dice, aunque Adán había nacido a través de todos ellos y ellos habían dado su poder a este humano. Ahora recordemos que cuando hablamos de Yaldabaoth y sus huestes estamos hablando de humanidades. Y aquí también es donde nosotros debemos de reflexionar de que cuando se habla de Adán no se habla de uno nada más o de un personaje, sino que se está hablando de muchos, de humanidades. Estos personajes otorgan su chispa divina a estos humanos. Y aquí viene también para ir atando conjeturas, chicos, dice, Adán era empero más inteligente que los creadores y el primer gobernante. Cuando se dieron cuenta de que Adán estaba iluminado y podía pensar más claramente que ellos y que era libre del mal, y esta palabra, chicos, o sea, esta palabra es la que nosotros nos debemos de llevar. Hubo un tiempo espacio en el que el Adán, cuando le es otorgada la chispa divina, era empero más inteligente que sus creadores. Su estructura o su manera de pensar es superior. En estos momentos aún lo es, chicos. Solamente que en la historia de la humanidad hay algo que a nosotros muy falsamente nos han contado y nos han hecho sentir culpabilidad de que ha sido nuestro error. Pero en realidad el libro secreto de Juan limpia esa enseñanza que hemos recibido por parte de la iglesia, en donde Adán participa de un fruto, y al momento de que él participa del fruto, la naturaleza, el mundo donde él se encontraba tiene una transformación, incluyendo su cuerpo físico. Pero aquí el libro secreto de Juan nos explica ese propósito o esa enseñanza de la iglesia que está mal. Es una falsa enseñanza para someter a las mentes de la raza humana. Ahora, ¿cómo puedo saber eso? ¿O cómo puedo saber que la interpretación que le estoy dando se está refiriendo a eso cuando dice cogieron a Adán y lo arrojaron a la parte más baja de todo el reino material? En los capítulos posteriores habla acerca de qué es a lo que se refiere. Atrapan al Adán y lo arrojan a la parte más baja del reino material, del cual no vamos a leer en este capítulo. Pero en capítulos posteriores habla acerca de una manipulación en el cuerpo físico del Adán, introduciéndole un destino. ¿Cuál es este destino? El envejecimiento, las enfermedades, el dolor físico y posteriormente la muerte física. Aquí la pregunta en la cual nosotros estamos dándole vueltas es ¿por qué razón? ¿Por qué motivo? Aquí está, chicos. Dice, enseguida el resto de los poderes sintieron celos. Ahora recuerden, en la versión en inglés sí dice envidia. Envidiaron los poderes del Adán, es como hace mención. Y su estructura mental, su pensamiento, pues era más poderoso que el primer gobernante. Yaldabaoth y estas razas degradadas, al ver que no pueden controlarlo, para que este Adán se someta, se arrodille ante ellos y le declaren que Yaldabaoth, el primer gobernante, es su Dios, se enfurecen, sienten envidia, enojo, que es una característica principal de estas razas, que Él es un Dios celoso y que no hay ningún otro Dios aparte de Él. Entonces, aquí ya nada más cerrando estos versículos, chicos, aquí es donde debemos de tener la conexión
de que lo que nosotros estamos leyendo en el Génesis, en donde Adán participa de un fruto prohibido y por su error el planeta tiene una transformación y su cuerpo físico le es introducida la muerte y el destino del envejecimiento, de las enfermedades, del sufrimiento físico, porque es inevitable. Esa raíz del fruto prohibido, eso es una mentira, chicos. Es una mentira. Y el libro secreto de Juan en estos versículos y en este capítulo lo está aclarando. En realidad, toda esa historia que tenemos fue introducida al hombre, o se le conoce como lo arrojaron a la parte más baja del reino material. A eso se está refiriendo. Pero ha sido a raíz de envidia de estos personajes, no porque Adán se haya equivocado al participar de un fruto prohibido. Obviamente en capítulos posteriores que no vamos a leer, va desglosando la historia del paraíso, del fruto prohibido y de lo que realmente sucede. Aquí solamente vamos a ver una parte. Aquí, ya para cerrar, chicos, lo que debemos de reflexionar es que el Padre de todos observa y se adelanta a lo que muy probablemente Yaldabaoth va a querer hacer en un futuro, que es sumergirlo en tinieblas, en un sueño profundo, de confusión, de mentiras, de engaño. Y le otorga, aparte de estas 5 estrellas o estos 5 destellos, que son elementos o son las bases de la creación que todo ser viviente posee, le otorga un 6º destello, una 6ª estrella, una 6ª luz, que es el pensamiento posterior. Ahora es posterior. ¿Por qué es posterior? Porque es después del caos, iluminado. Y eso es lo que vamos a analizar ahora en estos momentos. Dice el capítulo 10, con un espíritu benevolente y gran misericordia, el Padre envió ayuda a Adán, un pensamiento posterior iluminado del Padre, que era llamado vida. Dice, trabajó, fíjense bien, ahora, la chispa divina, o el pensamiento posterior iluminado, o la epinoia, dice, ella trabajó con todo lo que era creado, trabajando con ello, devolviéndole la plenitud, enseñando sobre el descenso de las semillas luz, enseñando que el camino de ascenso es el mismo camino que el de descenso. Este versículo 13 nos está explicando la función del pensamiento posterior iluminado, la chispa divina o la epinoia. Ahora, cuando habla acerca de ella, ya está haciendo referencia a esa pequeña porción de luz extra, muy independiente de los 5 destellos que toda la creación posee o todo ser viviente posee. Es la epinoia, es el pensamiento posterior iluminado o la chispa divina, que nosotros vemos muy frecuentemente en corrientes gnósticas modernas. Dice, ella trabajó con todo lo que era creado. Quiere decir que esta diminuta chispa proviene de las dimensiones antes de la creación, de la primera fuente, de ahí es donde proviene. Trabajó con todo ello. Ahora dice, devolviéndole la plenitud. Esa chispa divina nos ayuda a este avance hacia la luz, que está muy bien reflejado con los 7 impulsos gestores o motores de elevación hacia la luz. Siempre nos va a acompañar, chicos. Siempre va a estar con nosotros en ese proceso de transformación individual en cada uno de los seres humanos. Dice, enseñándoles sobre el descenso de la semilla luz, uno de los trabajos más importantes de la chispa divina o del pensamiento posterior iluminado es revelarle a todos los seres que un momento, hubo un tiempo en las humanidades y sobre todo en esta historia que estamos viendo de Sofía, se equivocaron. Y tienen que descender a esta dimensión física tomando un cuerpo humano, Adán, y entrar por un proceso de ascenso
A eso se refiere cuando dice, enseñando sobre el descenso de las semillas luz. Todo hombre humano perteneciente a estas razas del Adán que tienen este destino de sufrimiento, la chispa divina va a llegar un momento en el que le va a revelar esta información o va a empezar a conectar o va a sentir dentro de él que él no pertenece aquí, pero que está en un proceso de elevación hacia la luz. Ahora chicos, esta parte que sigue a continuación también nos enseña acerca del trabajo del pensamiento posterior iluminado. Dice, enseñando que el camino de ascenso es el mismo camino que el de descenso. Hay una historia, y esta historia es que los hombres, antes de entrar en esta dimensión material con estos cuerpos físicos, hubo un tiempo en el que vivió en las glorias celestes, en el que vivió en la luz, una dimensión muy superior a la que ahora nosotros estamos viviendo. Se equivocó. Y esa equivocación hizo que descendiera a estas dimensiones materiales. El hombre debe de entender que para poder elevarse nuevamente tiene que corregir todo el caos que viene arrastrando de esa historia que nos está contando el libro secreto de Juan. A eso se refiere cuando dice, el camino de ascenso es el mismo camino que el de descenso. En capítulos anteriores, ahorita no recuerdo bien, cuando hace mención que dice que se arrepintió con muchas lágrimas al ver cómo había violentado todas las leyes. Entonces dice que su amante ahora sí colabora con ella y le otorga una pequeña porción de luz. Una pequeña porción de luz es esperanza, es un plan. Este es el plan. Darle la oportunidad de que pueda corregir toda la violencia que había cometido para que pueda elevarse nuevamente a su lugar de origen en la luz. Dice el versículo 14, el pensamiento posterior iluminado fue escondido dentro de Adán para que los gobernantes no lo reconocieran. Entonces el pensamiento posterior podría devolverle aquello de lo que la madre carecía. Entonces chicos, aquí ya nada más para hacer un pequeño cierre de esto que nosotros estamos leyendo es que el pensamiento posterior iluminado dice que fue escondido dentro de Adán. Vamos a leer la versión en inglés en donde realmente fue escondido esta chispa divina que también posee, chicos, los 5 destellos. No se nos vaya a olvidar eso, siempre debemos de recordarlo. Y aquí viene lo interesante, chicos. Dice el capítulo 12, versículo 1. Entonces el pensamiento posterior iluminado se escondió dentro de Adán. Forma parte del plan de la luz. Ahora, esconder esta chispa divina o aterrizándolo en un lenguaje más moderno es que encripta de cierta manera esta frecuencia luz con un algoritmo que el primer gobernante no entiende. Por tal razón no puede ser tomada. Dice, el primer gobernante quería tomarla del costado de Adán, mas el pensamiento posterior iluminado no puede ser aprendido. ¿Qué es lo que hace este personaje al darse cuenta que ya no tiene la chispa divina y sobre todo lo que a ellos les interesaba? Inmortalidad y vida eterna. Empieza a investigar ahora cómo funciona el Adán. Estamos aterrizándolo en un lenguaje más moderno para nosotros. Hay un algoritmo que el primer gobernante no entiende para poder recuperar esta chispa divina. Este algoritmo es un código, el cual, como se los vuelvo a mencionar, Yaldabaoth no entiende, no lo comprende. Por tal razón, él no puede tomarlo. Si bien la oscuridad la persiguió, y esto se refiere a estudiarlo, ciencia, física, cuántica,
mas no lo puede entender. Es un lenguaje de programación completamente diferente o configuración completamente diferente a la que él poseía en la humanidad de Sofía y que aparentemente entendía, pero en este momento no lo entiende. Dice, no la aprendió, no la pudo atrapar o no lo pudo entender. El primer gobernante tomó parte del poder de Adán, que el poder de Adán se refiere al cuerpo físico, chicos. Lo que él sí creó, esto, que es una copia del Pijeradamas, ojos, nariz, boca, esa parte, ese código fuente, él sí lo entiende. Dice, y creó otra figura con forma de mujer como el primer pensamiento posterior que había aparecido. Ahora se está refiriendo a esa imagen, nada más que ahora forma al humano en forma femenina. Está hablando de la creación de la mujer. Y aquí también viene otra historia, otra denuncia en donde dice que en Génesis que toma parte de su costilla. No se está refiriendo a eso. El libro secreto de Juan hace esa denuncia. La mujer nunca salió de una costilla, sino que salió del mismo código genético del Adán. A eso se está refiriendo, pero aquí no vamos a tocar ese tema de la mujer. No vamos a tocar, estamos tocando el tema del pensamiento posterior iluminado, y lo que debemos de entender es que él no puede tomarlo, no puede aprenderlo, no puede entenderlo. Y ahora vamos a leerlo en inglés porque sí es importante, chicos. La luminosa epinoya se ocultaba en lo profundo de Adán. Esta versión que nosotros vamos a leer en inglés es para entender dónde se encuentra ubicado. Dice, el gobernante supremo intentó extraerla de la caja torácica. Y esto es muy diferente a lo que dice el primer... aquí fíjense en el versículo 1 donde dice, el primer gobernante quería tomarla del costado de Adán. No entendemos, más bien lo entendemos como una referencia de lo que estamos leyendo en el Génesis. Pero si lo leemos en inglés es muy claro, intentó extraerla de la caja torácica. Hay un impulso, chicos, dentro de nuestro corazón. Un impulso o una frecuencia eléctrica que es la causante de la vida. El espíritu de la vida se gesta o aparece o se manifiesta desde los primeros semanas o meses, no lo tengo muy bien estudiado, pero es uno de los órganos vitales que aparecen en el hombre o en la creación o en la gestación humana. Este ejercicio de el palpitar del corazón, este ejercicio de el respirar, el ejercicio de la vida, chicos. La frecuencia o la epinoya que se encuentra en una dimensión espiritual dentro del hombre. No es que el órgano del corazón sea la chispa divina o el pensamiento posterior iluminado. No es eso. Se encuentra en una dimensión inalcanzable para el hombre. Podemos entenderlo como que hay una frecuencia eléctrica ahí que hace que palpite, pero el día que se acabe o que se agote este palpitar del corazón, pues se acaba la vida en la tierra. Mas espiritualmente no, en nuestra conciencia no. Aún nosotros seguimos con vida porque poseemos estos 5 destellos, inmortalidad y vida eterna. Entonces, esto es lo que nosotros debemos de entender, esa ubicación de esa frecuencia luz, que tiene muchísimas funciones para que el hombre reflexione, para que en su naturaleza esté el arrepentirse, para que en su naturaleza esté cambiar de una manera sincera, para que en su naturaleza esté realmente conocer a Dios, aunque se encuentre en esta dimensión. Porque la promesa de las iglesias es que nosotros debemos de conocer a Dios hasta después de la muerte, hasta que seamos recompensados cuando sea la segunda venida y Jesús separe a los malos de los buenos. Y ahí te va a dar tu recompensa. En este caso, pues no es así. La chispa divina
tiene la información para conocer al Padre de todos. Y aunque estemos viviendo en una dimensión en donde existe el error y la violencia en todos sus sentidos, aún así nosotros podamos reflexionar y cambiar nuestra vida y conectar con Dios, no esperar a una muerte, una resurrección, un juicio y ver qué es lo que te toca, no. No, el pensamiento posterior iluminado se encuentra dentro de nosotros y su trabajo es ayudarnos a la elevación espiritual, haciéndonos reconocer que nos equivocamos, haciéndonos reconocer que debemos de cambiar y haciéndonos reconocer de tener un pensamiento de estructura razonable, reflexiva, en el cual podamos entender a Dios a través de nuestra mente, de cómo funciona un planeta, cómo se desarrollan los cuerpos humanos, cómo es que de una semilla crece un árbol. Y nos enseña a apreciar la vida, respetándola. Entonces es un trabajo que se presenta en nosotros en el transcurso de nuestra vida. Eso es algo interesante y hasta aquí cerraríamos con el capítulo 12, chicos, solamente entendiendo que muy probablemente la chispa divina, el pensamiento posterior iluminado, esté haciendo referencia de su ubicación, que es en el palpitar del corazón. No es que sea el órgano, otra vez lo vuelvo a repetir, no es el órgano. Hay una dimensión cuántica que no entendemos, que es donde está ligada esa frecuencia luz en esta parte del palpitar del corazón. No es el órgano, sino que es la frecuencia luz que hace que palpite. Y este ejercicio de la respiración, chicos. Hasta aquí le vamos a dejar. Estamos viendo su ubicación y vamos a continuar. Ellos quieren recuperarlo porque se dan cuenta que ahora ya no forman parte de la creación, ya no tienen vida eterna, pero también ya no la pueden encontrar dentro del cuerpo humano Adán. Ya no la entienden. Entendieron en su dimensión dónde se encontraba y se la otorgan a este Adán. Cuando se lo otorgan, ellos reflexionan y dicen, la madre, ya no tenemos inmortalidad ni vida eterna. Vamos a recuperarla para ponerla a nosotros, pero ahora el algoritmo lo cambia todo. Lo cambia. ¿Quién lo cambia? La luz, chicos. Esa inteligencia, esa luz inconmensurable es la que cambia la configuración, el algoritmo de esta frecuencia luz, dimensionándola en otro lado. Entonces, si ellos quieren tomarla, pues le arrebatan la vida a la persona. Si ellos quieren sacar el corazón así y empezar a hacer estudios, mientras no tenga esa frecuencia que hace que palpite, no le pueden hacer absolutamente nada. El cuerpo se queda sin vida. Entonces ahí es donde ellos empiezan a razonar y ver qué es lo que pueden hacer para sobrevivir. ¿Qué es lo que hacen? Empiezan a hacer experimentos genéticos con reptiles, formando humanoides o con figuras humanoides, porque tienen extremidades, piernas, tronco, cabeza, pero entendiendo esas dimensiones o esas frecuencias bajas para poder poseer esos cuerpos en reptiles. Pero hay una idea que se le ocurre al primer gobernante, y eso es lo que vamos a analizar a continuación, de cómo tal vez ellos pueden recuperar la chispa divina. Vamos a leerlo a continuación, eso es lo que vamos a leer, porque en este estudio que ellos empiezan a hacer, se dan cuenta de que no pueden poseerla, pero se les ocurre una idea, chicos. Y recuerden que toda la violencia que empezamos a ver en el libro secreto de Juan, en donde el primer gobernante empieza a hacer manipulaciones al cuerpo físico del Adán, es por envidia. Todo es por envidia porque Adán es superior a él. Eso nunca debemos de olvidarlo. Entonces vamos a continuar leyendo, chicos. Dice el capítulo 13, dice, cuando Yaldabaoth se dio cuenta de que los humanos le habían rechazado, porque eso también forma parte de la chispa divina, enseñarle al hombre que está siendo engañado y que ese personaje no es su Dios. Maldijo su tierra. Fíjense bien. No fue porque Adán haya comido del fruto,
sino porque se dio cuenta de que los humanos le habían rechazado como su Dios, como su creador. Se dieron cuenta de que era una entidad degradada. Entonces, ¿qué es lo que hace para someterlo en la oscuridad? Maldice su tierra, que es lo que vimos la semana pasada en el video de Cristian, en donde aparentemente Adán participa del fruto y por haber participado del fruto la tierra tiene una transformación. Pero no fue a raíz de eso, no fue a raíz de eso, sino es por la reflexión que tiene el Adán, por rechazarlo como Dios, por ser superior al primer gobernante y sus huestes. Entonces empieza a hacer manipulaciones no solamente en el cuerpo físico, sino también en los planetas. Dice, encontró a la mujer que se estaba preparando para su esposo y que era señor sobre ella. Él no conocía el misterio que había nacido a través de la orden sagrada. Aquí viene otra simbología, chicos. ¿Cuál es este misterio que había nacido a través de una orden sagrada? Recordemos que estamos aterrizando la interpretación del libro secreto de Juan con un vocabulario más moderno. Recordemos que ellos pierden esta luz que se encuentra depositada en todo ser viviente, que contiene estos 5 destellos. Recordemos que al Adán se le otorga uno más, que es el pensamiento posterior iluminado, que le va a acompañar en el transcurso de su vida para que pueda reflexionar y cambiar. Entonces, al no entender este algoritmo de la vida, de la esencia misma, de la luz inconmensurable, él se le ocurre una idea, que es lo que vamos a ver a continuación. Aquí lo que nosotros debemos de resaltar es esta frase, que Yaldabaoth, el primer gobernante, dice, no conocía el misterio que había nacido a través de una orden sagrada. Este misterio tiene que ver con lo que hemos leído en versículos anteriores, en donde dice que el pensamiento posterior iluminado no puede ser tomado. El misterio que había nacido a través de una orden sagrada es que no puede ya entrar esta chispa luz, la epinoia o la chispa divina, ya no puede entrar en entidades degradadas, involucionadas, ya no puede entrar. Esa es la orden sagrada, chicos. Dice, los 2 humanos, en este caso es el hombre y la mujer, temían denunciar a Yaldabaoth, mas él mostró su propia ignorancia a sus ángeles. Expulsó a los humanos del paraíso y los envolvió en espesas tinieblas. Recordemos que no lo leímos, obviamente nos brincamos capítulos para darle movilidad y enfocarnos en este tema principal de por qué ellos quieren recuperar la chispa divina. ¿Por qué la quieren recuperar? Porque perdieron inmortalidad y vida eterna. Y ese proceso de reflexión. Por eso siempre el libro secreto de Juan hace mención de que son seres ignorantes. Ahora, cuando dice que los envuelve en espesas tinieblas, se está refiriendo a una falsa enseñanza del verdadero propósito de la vida, en el cual estamos siendo nosotros sometidos en este momento con el sistema de control de la religión, sistema de control económico, sistema de control político y sistema de control bélico, de guerras, de violencia. De hecho, pues es estos 4 poderes, pues en toda su totalidad vemos violencia. Cuando dice lo envolvió en espesas tinieblas se refiere a eso, en el caos, un falso propósito de la vida. El primer gobernante vio a la mujer joven de pie junto a Adán y observó que el pensamiento posterior iluminado de la vida había aparecido en ella. La misma chispa divina se encontraba. Como sacó el mismo código genético del cuerpo humano, esto lo estamos aterrizando, recordemos que primero crea al hombre y después crea a la mujer porque se le ocurre un plan. Ahorita vamos a ver ese plan. Y resulta que al crear a la mujer, también la chispa divina se encontraba dentro de ella.
Era obvio porque la plantilla genética de ese cuerpo físico de la mujer es idéntica al de Adán. Y por tal razón la misma configuración de que el algoritmo de la chispa divina sea diferente en el cuerpo humano fue compatible con el de la mujer también. Por eso hace mención, obviamente aquí estamos tratando de darle una dimensión más moderna, una interpretación más moderna. Dice, sin embargo, Yaldabaoth estaba lleno de ignorancia. Ahora vamos a ver. Dice, así que cuando el pensamiento anterior de todos, ahora este no es el pensamiento posterior iluminado. De una manera poética, nuevamente el escritor hace mención del Padre de todos, que es el pensamiento anterior. Ese se está refiriendo al Padre de las luces. Dice, así que cuando el pensamiento anterior de todos se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, envió emisarios y ellos robaron la vida de Eva. Vamos a continuar para poder encontrarle sentido. Ya son los últimos versículos. Dice, el primer gobernante violó a Eva y engendró en ella 2 hijos, el primero y el segundo, Elohim y Yahvé. Y hasta aquí lo vamos a dejar para darle interpretación de qué es el pensamiento que tiene Yaldabaoth para recuperar la chispa divina. Es tener descendencia con los humanos Adán. Él razonó y dijo, bueno, creando a la mujer, yo puedo violentar a la raza humana adámica y que la descendencia entre nosotros, que somos entidades degradadas con las de Adán, al momento de tener a sus hijos, como hay una ley que invita en esta formación de la gestación que se introduzca la chispa de la vida, entonces podemos posesionar esos cuerpos, nacer en esas dimensiones y recuperar nuevamente la inmortalidad y la vida eterna. Pero recuerden, chicos, hay una orden sagrada y es que ellos no pueden recuperar estos 5 destellos o la chispa divina. Por eso aquí hace mención en los versículos anteriores. Dice, así que el pensamiento anterior de todo se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Él se dio cuenta de este plan que quería hacer, en el cual ellos se querían mezclar con los humanos para de ahí recuperar nuevamente. Por eso dice, envió emisarios y ellos robaron la vida de Eva. Aquí Eva no quiere decir, aquí no vamos a hacer interpretaciones de que una humanidad, de que aquí no vamos a hacer nada de eso. Aquí cuando leemos Eva, debemos entender que se está refiriendo a la mujer. ¿Y cuál es el plan? Simplemente arrebatar la vida de esos espíritus que ya habían tomado esos cuerpos humanos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Es que no funciona el plan. Sí engendra hijos, sí engendra, pero no tienen chispa divina. Y aquí tiene un poquito de relación, un poquito, chicos. No quiere decir que sea igual a la historia o la cosmología que nosotros vimos en los Windmakers. No quiere decir eso. Pero se asemeja un poquito porque la historia del libro secreto de Juan nos está enseñando que sí pudieron crear cuerpos humanos sin chispa divina. Eso es lo que nosotros debemos entender de todo lo que nosotros estamos estudiando. Ese es el pensamiento de Yaldabaoth, que tal vez teniendo descendencia con estos humanos, la chispa divina en sus hijos pueda ser depositada, pero no funcionó. Hay una orden sagrada, hay una configuración para que estos humanos degradados ya no puedan obtener chispa divina. Y con el paso del tiempo, a través de que nosotros reflexionemos, a través de que nosotros tengamos un cambio, a través de que nosotros podamos elevarnos hacia la luz, estas entidades que no se arrepintieron se extingan por completo, porque la decisión de ellos fue siempre violentar, nunca se arrepintieron. Siempre tuvieron su pensamiento de la violación o de la violencia como estandarte de verdad.
que así se debería de regir el universo. Y no es así, chicos. No es así. Entonces, esto es lo que nosotros debemos entender. Ahora aquí viene otra parte importante para reconocer a estos humanos que no tienen chispa divina. Y aquí hace mención, ¿no? Que sí sucedió, sí tuvieron hijos, pero estos hijos son mezcla de humanidades degradadas, degeneradas y humanos físicos o mortales, Adán. En este caso, hace mención de Elohim y Yahvé. Aquí estos nombres, chicos, son solamente símbolos. Nuevamente les hago la referencia. No está diciendo o no está revelando de una manera literal. A través de la simbología es como nos da a entender quiénes son estos personajes. Aquí no debemos de meter que Mauro Vigilino hizo la interpretación de que Elohim es plural, de que Yahvé es esto, de... No, chicos. No. Aquí solamente el libro secreto de Juan está haciendo mención de estas dos palabras. Y sobre todo en este versículo 7 aún no nos revela quiénes son. Aquí empieza a describirnos y aquí es donde nosotros debemos prestar atención. No debemos de empezar de que no, que Elohim significa muchos, que es una mala traducción, el libro es falso. No, todo el libro está lleno de simbología. Ahorita vamos a ver sus características. Dice, Elohim tiene la cara de un oso y Yahvé tiene la cara de un gato, muy probablemente haciendo referencia a constelaciones. Constelación de Leo, el gato, y constelación o que vienen de la constelación de la Osa Mayor. Uno es justo y el otro es injusto. Empieza a dar más descripción. Y aquí viene lo interesante, chicos. Él colocó a Yahvé. Ahora, ¿a quién él se está refiriendo? Se está refiriendo al primer gobernante, que es el que violenta a las mujeres humanas. Dice, él colocó a Yahvé sobre el fuego y el viento. Y aquí ya nos empieza a revelar, chicos. Aquí el nombre no debemos de tomarlo en cuenta. No debemos de tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, esta historia la conocemos en muchas culturas con diferentes nombres. Y la relación o la conexión que nosotros debemos de hacer es con estas características. Miren, él colocó a Yahvé sobre el fuego y el viento. Y él colocó a Elohim sobre el agua y la tierra. Esto es lo que nosotros debemos analizar. Y aquí vienen otros nombres. Mire, él llamó por sus nombres Caín y Abel. La historia de Caín y Abel la conocemos, ¿no? Que es donde Caín mata a su hermano, porque aparentemente Abel era bueno. Muy bien, vamos a analizar esto ya para terminar, chicos, porque ya se hizo un poquito largo el video. Y vamos a irnos a ver a qué se refiere con el fuego y el viento y a qué se refiere con el agua y la tierra. Igualmente les hago la invitación de que no se metan en los nombres, chicos. No se metan en los nombres, sino más bien en la descripción de estos personajes. Estos personajes tienen referencia, bueno, estos que nosotros vamos a leer, que en este caso pues es Enki, a la mitología sumeria. Muy bien, entonces dice aquí, es un dios de la mitología sumeria, dice, y posteriormente conocido como Ea. Y ahorita vamos a ver qué significa Ea. Y así es conocido en las mitologías acadia y babilónica. Significa el Señor de la Tierra. Ea significa tierra. Es hermanastro del dios Enlil e hijo de Anu. Su misión es la de crear a los hombres e impulsar a que otras divinidades los creasen. Dota a los humanos con las artes, oficios, medios técnicos para agricultura. Y aquí viene lo interesante, chicos, una pequeña descripción de lo que es Enki. En significa señor y Ki significa tierra o Ea. Quizás se trata de un nombre compuesto por dos signos, templo o causa, A y agua. Aquí viene la primer revelación, chicos, aquí. Fíjense bien, fíjense bien.
Vamos a regresar nuevamente aquí. Y colocó Elohim sobre el agua y la tierra. Vamos a regresar nuevamente, chicos. Aquí lo tenemos. Tierra y agua. Entonces, la personalidad o las entidades que nosotros estamos viendo o que nos está revelando el libro secreto de Juan tiene que ver con esta historia que nosotros tenemos de las mitologías o cosmologías sumerias. Está haciendo referencia de que estos humanos, de estas historias que nosotros conocemos, son falsos dioses. Y son humanos, tienen rasgos humanos porque son descendientes de la mujer o de, en este caso, de Eva, con el primer gobernante. Tienen figura humana, pero no tienen chispa divina y por tal razón no son dioses, que eso es lo que nosotros debemos de tener cuidado. Otra característica principal es que uno es bueno y uno es malo. Hace mención ahí, el cual el bueno viene siendo Enki, en donde él protege a los humanos, en donde él otorga el conocimiento a sus hijos aparentemente. No vamos a profundizar mucho. Si les gustaría un poquito más acerca de esta interpretación, háganmelo saber en los comentarios. Hasta aquí vamos a cerrar para ir identificando. Entonces está haciendo referencia de Enki. Elohim es Enki, el dios que nosotros estudiamos en las mitologías sumerias. Él viene siendo la representación del bien, de un aparentemente bien, porque también es confusión, es caos. Entonces aquí ya lo tenemos bien descrito. No es que realmente la palabra Elohim se refiere a un dios que se llama Elohim, no. Simplemente aquí le otorga ese nombre al azar. Pero nos describe muy bien cuando dice que el primer gobernante le hace gobernante de la tierra y del agua, y de que él tiene una personalidad buena aparentemente. Ahora vamos a ver el otro personaje que es Enlil. Dice, también a veces Elil, o sea con doble L, no con N, en los textos posteriores acadios, hititas y cananeos, es el Señor de los cielos y de la tierra en la mitología sumeria. También es adorado por otros pueblos mesopotámicos como los acadios, babilonios, cananeos y asirios. Enlil es mencionado en el código Hammurabi y en el poema de Gilgamesh. El principal centro de culto de Enlil era Kur, la casa de la montaña. Y aquí también vamos a empezar a hacer conexiones, chicos, de estos personajes, porque recordemos a Moisés que él tuvo contacto con un personaje en la punta de una montaña, en Nippur, donde según la tradición tenía el ojo que explota la tierra. También se le recibía en el culto de Bit Chut Tum, un almacén edificado en Babilonia. Ahora fíjense bien, aquí viene la descripción, muy bien. Se han propuesto dos orígenes para el nombre Enlil. Según el primero vendría del sumerio En, que es señor, y Lil, fíjense bien, de la tormenta o del viento. Y vamos a regresar nuevamente, chicos. Vamos a regresar nuevamente para analizarlo. Él colocó a Yahvé sobre el fuego y el viento. Ya encontramos la primera palabra, que es viento. Y aquí es donde nosotros tenemos que hacer esta relación. Dice, por lo que su nombre significa literalmente el Señor de la tormenta, el Señor del viento o el Dios del viento. La otra opción más reciente indicaría una sumerización de la raíz semita Dios, la misma que da origen a los términos El, fíjense, de los Elohim, fíjense bien. Que ahora sí aquí vamos a meter esas interpretaciones de Mauro Vigilino acerca de estos personajes. Cuando hablamos acerca de los El se refiere acerca de los Elohim,
Y fíjense la otra palabra, chicos, Alá. Yahvé es el mismo personaje que se habla acerca de los Elohim y acerca de Alá, significando así Dios Señor. Su nombre se encuentra asociado frecuentemente en el término Kur, que hacía referencia a la montaña y al extranjero. Así su hogar era Kur, la casa de la montaña, y los adjetivos asociados al dios eran Kur-Gal, la gran montaña, Lul-Gal, A-Ma-Ru, rey de las montañas. Todos estos términos parecen indicar que Enlil era un dios del clima. En Mesopotamia el clima no marcaba la bonanza de las cosechas, ya que éstas dependían del curso de los ríos, sino solo de su desgracia y el malogro. Esto explicaría el carácter irascible y temible de Enlil, que solo se manifiesta en hechos negativos como las grandes tormentas, las inundaciones y los cambios del curso de los ríos. Así, en el mito del diluvio mesopotámico, es Enlil quien abre las compuertas del cielo para acabar con los molestos humanos. Ahora, chicos, no viene aquí en esto que nosotros acabamos de leer acerca de la referencia del sol, pero aquí es donde necesitamos empezar a hacer la relación. ¿Por qué? Que sí tiene que ver con el fuego. Recordemos que a Moisés se le manifiesta este personaje en una zarza que ardía. También recordemos que en el momento en el que saca a Israel de Egipto, hace tiempo para que ellos puedan cruzar el mar a través de un remolino de fuego. Entonces, aquí lo que nosotros debemos de llevarnos, chicos, obviamente esto ya es algo rápido. Estamos haciendo la referencia o la interpretación o la conexión aquí con el libro secreto de Juan de Yahvé. Y algo que nosotros sí vimos muy reflejado es su ira, ¿no? Un Dios colérico, en el cual aquí viene su interpretación, ¿no? Que el otro es injusto. Entonces, aquí es donde empezamos a relacionar todas las informaciones, empiezan a conectar y hacernos la denuncia. El libro secreto de Juan hace la denuncia. ¿Cuál es su denuncia? De que estos personajes tienen rasgos humanos, pero son descendientes o pertenecen al linaje reptil de humanidades degradadas. Sí, efectivamente, sus rasgos, su fisionomía son humanos, pero no poseen la chispa divina. Con esto vamos a cerrar. El plan de Yaldabaoth es recuperar la chispa divina a través de un modus operandi que no solamente se ha presentado en la tierra, en el cual ve a humanos en etapas iniciales, se presentan como sus dioses o sus creadores y después se mezclan con ellos. Este tipo de trabajo de sometimiento que ellos hacen nunca ha funcionado. Al final de cuentas, el hombre, al poseer esta chispa divina, tiene su transformación. Y no de que se transforme en luz, sino que tiene su reflexión y se da cuenta de que esos pensamientos, ese sistema de control no está bien, no es correcto. Y se levanta en contra de estos gobernantes. Ya vamos a finalizar, chicos. Dije que ya era el cierre, pero no, aún faltan unos capítulos porque sí son importantes. Dice, él los llamó por los nombres de Caín y Abel, pues se proponía engañar. Hasta hoy la copulación, y fíjense bien, esta palabra que utiliza el traductor es muy, muy buena. Porque la copulación también tiene la relación entre cómo los hombres pueden tener intimidad, para no decir la palabra, también con los animales. Entonces aquí hay un concepto en donde los animales solamente están siguiendo su instinto reproductivo y efectúan la copulación, cuando en el ser humano es un poquito diferente. La palabra de relaciones sexuales, hacer el amor, es completamente diferente, pero también los hombres pueden llegar a la copulación por el dejarse guiar por ese instinto,
por sus impulsos sexuales, por su violencia sexual. Por eso utiliza esta palabra y queda muy, muy bien en esta enseñanza que quiere dejarnos el libro secreto de Juan, y sobre todo el traductor utiliza muy bien la palabra copulación, porque estas entidades no tienen chispa divina, no lo tienen. Entonces copulan con las mujeres terrestres. Debido al primer gobernante, dice, él plantó la lujuria para la reproducción dentro de la mujer que estaba con Adán, un falso conocimiento acerca de la expansión humana. Contamina con información de violencia sexual a las mujeres. Ahora, no solamente en las mujeres, sino también en los hombres. Sí lo hace también, enseñándoles cuál es el verdadero objetivo de conquistar a una mujer, de la aparentemente formar una familia, la violencia sexual sobre todo. Y dice, a través de la copulación el primer gobernante produjo cuerpos duplicados, y aquí es donde hay conexión con lo que nosotros vimos con los Windmakers. E insufló en ellos parte de su espíritu contrario. Se sabe entonces que al no poseer chispa divina, que es lo que nosotros leímos en el relato de los Windmakers, es que les introduce un software para que piensen y razonen como si fueran el primer gobernante. Por eso es que nosotros vemos en diferentes culturas que aparecen este tipo de personajes, incluso hoy en la actualidad. Pertenecen a las élites, nos gobiernan y tienen este pensamiento. No hay nadie como ellos. Ellos son superiores a todas las naciones. No hay nadie que tenga tanta tecnología en armamento para poder violentar otros países y someterlos. Es el mismo pensamiento. Es la misma manifestación de estas entidades. Y chicos, pues con esto terminamos, con esto cerramos capítulos impresionantes. Bueno, al menos para mí, yo aprendí muchísimo de estos capítulos, de estos versículos. El plan de Yaldabaoth era recuperar la chispa divina. Su pensamiento ignorante es, pues puedo engendrar con ellos. Entonces se da cuenta de que la chispa divina no la puede recuperar. Es un algoritmo de una manera, si lo aterrizamos en un lenguaje más coloquial de nuestra época, en una dimensión cuántica que ellos no pueden alcanzar y que incluso tal vez nosotros no podemos comprender. Pero sí entendemos que Dios mora dentro de nosotros. Es la enseñanza de aquellos que dan de probar de este fruto, ¿no? Del árbol del conocimiento del bien y del mal. Que la verdadera conexión no es pensar que Él se encuentra fuera de este planeta sentado en un trono, sino que el trono en donde Él está depositado es dentro de nosotros. Algo que también analizamos es que muy probablemente pues se está refiriendo, cuando dice caja torácica, pues se está refiriendo al órgano del corazón y al ejercicio de la respiración, que son una manera natural que de cierta manera nosotros no podemos controlar. No podemos simplemente detener la respiración y tener el control. O sea, no, en automático el cuerpo respira, en automático el corazón sigue latiendo. No tenemos control sobre esta frecuencia de la vida. Entonces muy probablemente ahí es donde se encuentra el Padre de todos, estos 5 destellos, agregándole la chispa divina o la epinoia o el pensamiento posterior iluminado. Y toda esta saga, chicos, que hicimos de estos 4 videos, debemos estarlas estudiando. La idea es irnos con información que pueda ayudarnos a nuestra transformación, que podamos reflexionar, que podamos saber que parte de la manipulación no es porque Adán participó de un fruto prohibido, sino por envidia, por celos de estos personajes. El libro secreto de Juan en todo momento nos invita a la reflexión de que nuestro pensamiento, de que nosotros somos superiores al primer gobernante. No lo entendemos porque vivimos en ignorancia y también forma parte de esta manipulación de enseñar un falso propósito de la vida en el cual siempre sentimos culpa y tomamos como culpa nuestra lo que Adán cometió en el jardín, ¿no? En el paraíso, de que él probó del fruto prohibido del cual se le mandó que no comiera.
Y ese tipo de pensamiento nos mantiene apagados, sumisos, obedientes a lo que manda el pastor o los líderes. Entonces, cuando tenemos ese pensamiento abierto, en el sentido de decir, bueno, cabe la posibilidad, y si no todo es nuestra culpa, y si realmente esa historia está mal contada, el libro secreto de Juan hace ese ejercicio de reflexión, que uno pueda reflexionar de esta manera y decir, bueno, me he equivocado, pero quiero cambiar mi vida. Entonces, chicos, no lo quiero hacer más largo. Hasta aquí le vamos a dejar. Agradezco a todas las personas que siguieron estos capítulos. Sí son capítulos de estarlos estudiando y estudiando. Y pues esa es la invitación, chicos, que puedan estudiar personalmente el libro secreto de Juan. Esta es mi interpretación, no es la verdad absoluta. Para mí sí lo es, pero ustedes no están obligados a creer lo que yo creo. Pero la invitación sí es generalizada para todos, de que puedan estudiarlo, ¿no? El libro secreto de Juan, un documento de suma importancia, una revelación muy importante para cada uno de nosotros. Y nuevamente les extiendo la invitación. El día 8 de noviembre vamos a tener la reunión de lectura del libro secreto de Juan en mi cuenta de TikTok. Si aún no te has suscrito o aún no te has unido, te invito a que me sigas en TikTok. Vamos a iniciar los sábados. Tal vez ahí sí pueda hacerlo cada 15 días. No voy a utilizar todo el estudio que tengo aquí, lo haría desde el celular. Si veo que se traba algunas veces, entonces cambiaríamos la dinámica, los horarios y los días, pero vamos a hacer la primera prueba este sábado desde mi celular. Desde ahí vamos a hacer la interpretación, la lectura y después la interpretación, y están invitados, chicos. Y de mi parte sería todo. Si esta es la primera vez que visitas mi canal, te invito a que te suscribas. Te invito a que actives la campanita de las notificaciones para que estés al pendiente de cuando yo suba un nuevo video. Te invito también a que puedas compartir esta información con otras personas que tal vez están investigando este tipo de información. Tal vez este video pueda ayudarles a tener más en claro lo que está sucediendo en el libro secreto de Juan. Te invito a que me dejes tus comentarios, que me digas qué piensas acerca de lo que nosotros vimos. Y pues, chicos, de mi parte sería todo. Me despido. Namaste. Hasta la próxima. Nos vemos, chicos.